La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, La Dignidad del Hombre, totalmente en vivo, 9 en punto de esta noche. Este dominguito que no estuvo tan caluroso como otros, pero que también tiene lo suyo. Sentimos la presencia de Dios con el calorón que ha estado haciendo, mi buen Chuy. Y ¿sabes qué, Chuy? Estaba pensando algo, estaba compartiendo con mi esposa algo. Le digo, imagínate, 3 días que me salí a bañar en la madrugada del calorón que tenía. Entonces sentía que me quemaba por dentro. Yo soy de tierra caliente, de donde yo soy es como Mexicali, 40 y tantos, pero ya no estoy acostumbrado a tanto. Y le digo a mi esposa, oye, imagínate cómo vamos a arder en el infierno si no nos portamos bien. Híjole. Si aquí nos estamos desesperando con un calorcito, pues que esto sea algo que nos motive precisamente a echarle ganas en esta cuestión de la santidad, de caminar, de avanzar en la vida espiritual, queridos hermanos, queridos radioescuchas. ¿No creen ustedes? Bueno, ese es mi punto de vista, muy mi punto de vista. Queridos hermanos, quiero invitarlos a que nos llamen. Estamos aquí en cabina, totalmente en vivo. 622-8962 es el número aquí en Tijuana. 866-228 desde San Diego, San Isidro, Chulavista y hasta donde alcance esta señal. Dicen que llega hasta San Clemente. O sea, ojalá nos hable alguien de muy al norte de Estados Unidos para decirnos, hasta acá escucho. Totalmente gratis para usted si está en Estados Unidos. 866 es el área. 228-4305. Y los invitamos a que nos llamen. Y pues si quiere vernos en vivo y en directo, ahí estamos en TJ Católico, TJ Católico, Tijuana Católico, tjcatólico.com. Y esta noche, queridos hermanos, quiero, aparte de darles la bienvenida a este programa, La Dignidad del Hombre, y presentarme, Javier Moriel, a sus órdenes, miembro con Alianza de Comunidad Koinonia, a la que amo muchísimo, más de lo que usted cree. Quiero decirles que esta noche vamos a hablar de cosas muy interesantes, cosas que nos atañen, cosas que tienen que ver mucho con nosotros, y vamos a hablar del Espíritu Santo. Aparte de que yo pertenezco a una comunidad carismaniática le digo a veces, pero no es carismaniática, es carismática. Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del carácter, vamos a hablar de lo que tenemos, podemos y debemos hacer nosotros los hombres de Dios. Por ahí está entrando una llamada, mi buen Chuy. Aquí la marca el aparatejo este. El carácter, ¿qué es el carácter? Yo lo he mencionado muchas veces, equivocadamente. A veces decimos, es que así es mi carácter, no, esto, lo otro. El carácter no es la manera como eres. Sí es la manera como eres, pero no es la manera como eres como tú lo entiendes y como yo lo entendía. A veces cree uno que como uno es, ese es su carácter. Pero el carácter cristiano es la manera, la forma en que vivo, en que soy, en que me expreso, que me hace asemejarme cada vez al mismo Cristo. Y el carácter lo imprime Cristo en mi alma, una marca indeleble. Así como el bautismo regala gracias, es una marca ya indeleble, una marca que no se ve, pero se puede sentir. De la misma manera, el carácter es infundido, es infuso en nosotros, gracias al Espíritu Santo, y es lo que nos hace que nosotros seamos buenas personas. ¿Hay faltas de carácter? Sí, y podemos tener unos ejemplos bíblicos de falta de carácter. Falta de carácter, que no tenía carácter. Primero, Luzbel. Luzbella. ¿Quién era este cuate? Usted lo conoce ahorita como el diablo, el diablito, el charrangas, el chanclas, el demonio, el chamuco, el cuernudo, el coludo. Ese. Luzbella era un ángel hermoso que era parte de la creación que Dios quiso hacer, pero que se llenó de orgullo y de vanagloria y quiso ser como Dios. Entonces fue arrojado al infierno él y una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles se corrompió y por eso está el diablo y sus chamucos, sus demonios. ¿No me cree? Lea Apocalipsis 8. Lea
el capítulo 9 también, verso 1. Lea el capítulo 12, verso 9 del Apocalipsis. Lea el mismo libro de Isaías, capítulo 14, verso 11. Y lea también por ahí los del Pentateuco, ¿verdad? Falta de carácter. Luzbel, siendo una creación hermosa de Dios, se corrompe, se llena de orgullo y le da la espalda a Dios y le dice: yo voy por mi cuenta, Señor. Bueno, Saúl, otro que tuvo falta de carácter. Saúl, ¿se acuerda? Un rey, de los 3 reyes importantes que hay en la palabra de Dios: Saúl, Salomón y David. Y de estos 3, 2 les faltó carácter. Les faltaron ganas, les faltó empeño, les faltó amor al Señor, les faltó dedicación, les faltó renunciación, les faltó amor. Saúl también tuvo falta de carácter. Salomón también. El rey David también tuvo lo suyo. Pero a diferencia de estos, el rey David se levanta, reconoce y empieza otra vez en aquella caída que tuvo con la hija de Urías elitita, ¿no? Ellos, 3 ejemplitos nada más, y podemos seguirle. Hay muchos que les faltó la gracia de Dios, les faltó el amor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la Biblia también que desarrollaron un carácter fiel. ¿Qué significa fiel? Que no es infiel. Por supuesto, ¿verdad? Un carácter fiel. El primero, Abraham. Ese buen Abraham, ¿cómo sufrió? Primero, 90 años sin poder tener familia, sin poder tener hijos. Era la vergüenza de sus tiempos. La esterilidad era un castigo de Dios. Entonces aquel ya tenía 90 años, 100 años, y nomás no veía tener descendencia. Y su esposa igual de vieja que él. Ustedes, mujeres, saben que nada más hasta los ya 42 años que te embaraces ya es un verdadero milagro, ¿no? Ya el cuerpo deja de producir lo que tiene que producir, los achaques y todo aquello. Ya no puedes embarazarte, pues su esposa, 90 y tantos años, se embaraza. Pero cuando le llega la promesa al buen Abraham y le dice el Señor que va a sacar de él una descendencia que se va a poder contar como el número de las estrellas, no se desespera porque pasaron 10 años hasta que se cumpliera esta promesa. 10 años. Génesis 12:25. Ahí léale. 10 años. Y no nada más esto. Ya una vez que tiene a su hijo, el Isaquito, Saquito le decía de cariño a Abraham: Saquito, ven para acá, Saquito, ven para allá. Entonces le dice el Señor: me vas a ofrecer a tu hijo en sacrificio. Porque Abraham era un ser religioso. No siempre había sido religioso, pero en ese entonces ya era un ser religioso que ya le ofrecía sus sacrificios al Señor. Y le dice el Señor: está bueno, échale, vienes con el saquito. Y Abraham la pensó y dijo: pues si mi saquito, es mi promesa, mi saquito, ¿cómo le hago? El saquito era Isaac, acuérdese. Entonces dice Abraham: pues ni modo, se lo lleva, agarra un burro, agarra al otro burrito, el saquito, porque era un burrito también, se lo llevó. Y va a ofrecérselo en sacrificio al Señor. Y el Señor le dice: detente, cálmate. Ya sé que eres fiel. Ya sé que eres fiel. Eso le dijo el Señor. Entonces Abraham es un ejemplo de fidelidad, de carácter fiel al Señor. Otro personaje, pero a mí como que no me convenció mucho para ponerlo aquí, es el buen Moisés. En primer lugar, tenía miedo. Eso decía él. No es que tuviera miedo. Ay, no, Señor, es que yo estoy tartamudo. Dicen que era tartamudo o que tenía problemas del habla o algo así. Dijo el Señor: no pongas pretextos, Moisésito. Ahí está Aarón, tu hermano. Tú le dices a él te va a tener la paciencia del mundo y luego él va a decirle al pueblo lo que yo quiero. Y liberó al pueblo. Así era. Liberó al pueblo. Moisés, que había sido criado
junto a la familia de Faraón, que había tenido todo, Moisés, que se enardece cuando ve que alguien está rebajando, humillando, golpeando a uno de sus hermanos, le da celo, siente un celo por el Señor y va y lo asesinó, Moisés lo asesinó. Y entonces se le vino el mundo encima en otra ocasión que estaban peleando y se fue allá con Jetro, que tenía un chorro de hijas, se enamoró de una, se casó y ahí empieza la historia. Y luego viene el llamado del Señor para que libere al pueblo judío. No, pero yo ¿cómo le voy a hacer? No quería, tenía miedo, no quería poner bien a Moisés. Sí, no les voy a decir por qué sí, no, porque sí le echó ganas. Fue con Faraón, le dijo esto, lo otro, fue un instrumento del Señor, pero también le falló un poquito la fidelidad. Vas a tocar con el cayado la roca y va a manar agua. Y Moisés lo hizo 2 veces porque no creyó. Y nada más por eso le dice el Señor, está bueno, no crees en mí. No crees en mí aún a pesar de todo lo que yo te he demostrado, lo que he demostrado a través de ti mismo, de tu persona. Que tu mano se te llene de lepra y que quede limpia. Que se abran las aguas para que puedas pasar con todos tu gente y que el ejército y Faraón y todos ellos se queden ahí atorados y se ahoguen. Pues ahora no entras en la tierra prometida. ¿Ves? Todo esto le dijo el Señor. Todo esto es tuyo. Y en la Cheyenne, papá, le contestó el otro. Pues no hubo Cheyenne, ni hubo entrada ni siquiera al paraíso. ¿Por qué? Porque le faltó fidelidad. Pero, por ese punto no lo quería mencionar, pero en lo demás, pues siempre fue también un buen instrumento del Señor. ¿Para qué? Ni más ni menos que para salvar al pueblo judío de la esclavitud en la que vivía. Tenemos otros ejemplos, queridos hermanos, pero los vamos a ver cuando regresemos después de un corte. María de Jesús Sánchez manda saludos y bendiciones. Muchas felicidades por este programa y todos los demás. Pide bendiciones para ella y su familia. Que Dios le bendiga. María de Jesús Sánchez, que Dios le bendiga mucho. Vamos a un corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Nos hicieron otra llamada en el intermedio. El hermano Adrián, de Matrimonios Católicos en Acción. Adrián Drake, no sé si está bien escrito. Manda saludos y bendiciones. Gracias, hermano. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás por ahí atento. Ahorita estábamos ahí chismeando por Facebook y le dije, voy a estar en un programa. Y dijo que iba a estar escuchando y entonces sí cumplió. Pero no ligan a nadie, esto queda entre nosotros. Un saludote, mi querido Adrián, para ti y para toda tu familia. Dios te bendiga. Hermanos, estamos viendo ejemplos de hombres que desarrollaron un carácter fiel al Señor de Dios. Ya vimos los que no, estamos viendo los que sí. Sí me encanta. Usted lea la palabra de Dios, háblale el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 6, verso 10, Jeremías 18, capítulo 18, hasta el 20. Y se va a encontrar la historia de un tipo que era un joven que le daba miedo. Pero permítame, tengo que mandar un saludo especial, si no me va a ir como en feria. A mi esposa Susi, que está escuchando el programa, que me acaba de hablar ahorita por teléfono también en el corte, que está escuchando, que siempre me escucha y es mi fan número 1. Ahí está. Un saludo, un beso y un abrazo a Susi de Moriel. Ahí quedó. Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un tipazo. Estaba joven. Pero Señor, ¿qué le voy a decir yo que soy un muchacho? Siempre cuando el Señor nos hace una invitación, ponemos pretextos. Me imagino a los seminaristas y a las consagradas o las que hacen sus retiros vocacionales teniéndole miedo a Dios. Y lo mismo pasa con los que estamos casados. No me digan que no. Me casaré, será la ideal, no será la ideal. Ya después se va pasando el tiempo y dice uno, pues antes de que se me pase el barco, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad la piensas. ¿Por qué? Porque es bien difícil tomar decisiones
que te van a afectar en toda tu vida. Es difícil. Entonces estos hombres de Dios, no crean que no, pero sí les sacaban de repente, sí tenían miedo de repente, esa es la realidad. Ay, soy un muchacho. Tú no digas que eres un muchacho. Cuando el Señor te llama, Él te confirma y Él va a estar respaldándote para que tú vayas, para que tú prediques, para que tú hables, para que tú anuncies, para que tú denuncies, para que tú hagas tu labor de profeta y de evangelizador. No me digas que eres un muchacho. Irás donde yo te mande y dirás lo que yo diga. Yo voy a poner las palabras en tu boca. Ahí está, facilito. ¿Qué pide el Señor? Docilidad. ¿Qué pide el Señor? Fidelidad. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Compromiso, determinación. Que nosotros digamos que sí y Él se va a encargar de los demás. Como ven. Y el último ejemplo bíblico que quiero compartir con ustedes es el propio Jesucristo. ¿Quién más que el Hijo desarrolla el carácter del Padre, de nuestro Padre Celestial? El Hijo único Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Ahí está, Jesús. Viene en la Biblia, lea los Evangelios. Y San Pablo también lo menciona, y Pedro lo menciona, y todos lo mencionan. ¿Jesús desarrolló un carácter fiel al Señor, sí o no? Sí, ay, era el Hijo de Dios, ¿cómo no? No, hombre. También era hombre y también tuvo sus momentos de crisis, de situaciones. Padre, sé que llega la hora, sé que llega mi momento, pero ¿sabes qué? Tengo miedo, Padre. No dice todo esto el Evangelio, pero podemos deducirlo con lo que leemos ahí. Tengo miedo, Padre. Aparta de mí esta copa. ¿No es cierto que dijo eso Jesucristo? ¿Qué decía? Aparte de mí esta copa, no quiero beber este cáliz, porque yo sé que es un cáliz duro. Yo sé lo que voy a sufrir, yo sé a lo que me voy a enfrentar. Padre, apátalo, por favor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con eso Él dice, soy obediente. No quiero, tengo miedo, pero haré tu voluntad, Señor. Y la hace la voluntad de Dios. Tan es así que por su muerte, pero también por su resurrección, como dice Isaías, tú y yo hemos sido sanados. Hemos sido liberados y tenemos la gracia, tenemos la dicha de poder vencer a la muerte, de poder vencer el pecado, de poder vencer la oscuridad y las tinieblas del demonio para vivir en la luz. Gracias a Jesús. Y ya después, estamos hablando de ejemplos bíblicos, ya después podemos hablar de otros que no son bíblicos. Uno, sencillito. Francisco de Asís fue un hombre que supo despojarse, un hombre que supo desprenderse, un hombre que supo decirle al Señor, no necesito nada porque teniéndote a ti lo tengo todo. Papá, aquí está, mira, mis ropas, mis joyas, mi carro, mis casas, todo lo que tenía de su padre. Bueno, no había carros en aquel entonces, pero uno de mulas, aunque ya tenía. Se desprende y lo da todo. Quiere decir que si no creemos con la Biblia, porque a lo mejor son historias que se inventaron, no creemos con la Biblia que hay estos ejemplos de buen carácter, de fidelidad al Señor, podemos entender que los santos, por su vida, por su dedicación, son ejemplos, son testimonio para nosotros de que sí se puede. Ahí está San Francisco de Asís. Y cualquier santo que usted me mencione, que conozca, también, escuchando, conociendo su vida, nos vamos a dar cuenta que eran en su momento fieles a la voluntad del Señor. Oiga, pero qué importante es que nosotros cultivemos este carácter, esta formación, porque nosotros estamos llamados, invitados a algo más. Yo no sé qué piensas tú de la vida. Yo no sé si tú piensas que eres importante o no eres importante. Yo no sé si te han dicho que sirves o que no sirves, que vales o que no vales. Pero una cosa estoy bien seguro. Dios que te creó, Dios te necesita para que se cumplimente, para que se cumpla la obra redentora de salvación para todos los hombres, a ti y a mí. Y Él se ha encargado de darnos lo que nosotros necesitamos, de la misma manera que Moisés tuvo miedo, que Jeremías tuvo miedo, que los demás tuvieron miedo, que el propio Jesús dijo, Padre,
quítame esta copa. De la misma manera nosotros podemos responder y podemos decirle al Señor, oye, no sé hablar, oye, yo no he estudiado, oye, esto, oye, lo otro. Le podemos decir a Dios muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata de decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me preguntaban el otro día ahí por una cita bíblica, y es algo que ya les he comentado. El programa pasado veíamos esto, ¿no? Que Sansón, con una quijada de burro, pudo combatir con muchos filisteos. Ahora imagínate que no hará Dios con un burro entero, ¿no? O sea, yo. Y así es. Y fíjense, no lo vamos a ver como algo ofensivo esto del burro, ¿no? Es algo muy bonito ser burro. Imagínate ser el burrito que llevó a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Un animalillo, sí, pero ¿a quién llevaba? A Jesús. Tú y yo podemos ser ese burrito. Y acuérdense lo que les digo, y les voy a volver a repetir en este instante, del santo de mi devoción, San José María Escrivá de Balaguer. ¿Cómo le hacemos para vivir una vida espiritual rica?, le preguntaban. Y él les contestó, en la vida espiritual has de conducirte como un burrito que necesita ser llevado, un burrito diligente, un burrito obediente. Estamos hablando de fidelidad, ¿eh? Porque si vas solo en la vida, vas a hacer puras burradas. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos creemos los que podemos solos, los que podemos hacer todo, los super guau, los grandes predicadores, que si nosotros no vamos a la iglesia se termina el grupo, la comunidad y todo aquello. Vamos con nuestro orgullo, vamos con nuestras fuerzas, vamos con nuestras creencias y vamos con nuestras palabras. Y aunque leamos el Evangelio, no va a tener impacto en nadie porque vamos a ser nosotros. Sin embargo, cuando el hombre es dócil a la inspiración del Espíritu Santo y habla sus palabras y habla en su nombre, aunque sea pecador, está hablando en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo le hace obrar, le hace actuar, y entonces sí tiene un impacto a quien va dirigido ese mensaje. El cristianismo consiste en llevar a la gente a vivir un estilo de vida basado en los principios y en los valores de la palabra de Dios. Y a veces ni los conocemos bien ni nada, pero cuando uno se deja llevar por la acción del Espíritu Santo, así se hace una persona que no ha ido a la escuela, que no sabe ni leer la Biblia, el Espíritu Santo te inspira. Ahí está Santa Catalina de Siena, de ejemplo, doctora de la iglesia, analfabeta, no sabía leer ni escribir. Pero cuando el cristiano abre su corazón a la acción del Espíritu Santo, entonces vienen los dones y carismas que el Señor le quiere regalar. Principios, valores, moral, todo es infuso y es más grande. Pero es que yo no sé predicar y tengo que prepararme y tengo que leer esto y tengo que leer lo otro. Claro que sí. Tienes que prepararte, tienes que ir a la escuela de teología, tienes que ir a tomar el curso de esto, de lo otro, el retiro, aquel, el crecimiento, todo lo que venga. Es para crecer, pero no nada más tenemos que estar alimentándonos. También tenemos que dar, no solamente recibir, porque va a haber un momento en que vamos a tronar, vamos a explotar. También tenemos que dar, porque el Señor nos hace la invitación a nosotros a tener este carácter como lo tuvieron estos hombres de la Biblia y también todos estos santos que han vivido una vida exactamente igual que tú y yo, con enfermedades, con dolores, con sufrimiento, con angustias, con todo, pero que supieron, que dieron en el clavo en su respuesta a la invitación del Señor. ¿Todavía no hemos entendido? Pues miren, ahorita ya nos quedan unos segundos nada más, nos vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a hablar de una cita bíblica que a mí me encanta, Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Cuando regresemos la leemos y la compartimos. No le cambie, no le mueva y no se duerma, estamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios.
Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos viendo algunos ejemplos de falta y algunos que sí fueron ejemplos de buen carácter adquirido en Dios y para beneficio de los demás. Les dije que íbamos a ir a una cita bíblica que vamos a encontrar, les decía, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, y dice así: esta lectura a mí me la dieron una vez para tomar una decisión importante en mi vida y me dijeron, léala y luego me dice sí o no, si acepta. Era para algo relacionado con mi comunidad. Dice la palabra de Dios: es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado solo una vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación que el diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho con nosotros. Cualquiera que se diga hombre y cualquiera que se diga cristiano, y si hay alguna mujer escuchando y le queda el saco, también se lo puede poner. Cualquier persona debe de tomar esta palabra de Dios para aplicarla a su vida. Debemos de tomar esta palabra de Dios para aplicárnosla a nuestra vida. Si aspiramos a cualquier puesto o sabemos que debemos de tener o de hacer nuestro trabajo dentro de la iglesia, es necesario que veamos esto. Dice, no hay duda que desea una noble función. Querer vivir en la iglesia, trabajar en la iglesia, ser coordinador de un grupo, ser parte de un movimiento, formar el cursillo, formar el esto, formar el otro, ser de este movimiento, ser de aquel otro. No hay duda que es algo muy bueno, nos dice la palabra de Dios. Es necesario entonces que el que va a participar, que el que va a ser parte de esto, sea irreprensible para empezar. Casado una sola vez, dice. En el contexto de esta palabra de Dios, pues antes se podían tener muchas mujeres y sabemos todo aquello, pero aquí decía, no, casado una sola vez, para que no ande dando de qué hablar ni muchas cosas, ¿no? Sobrio, ¿qué quiere decir sobrio? Que ande en sus 5 sentidos, un hombre cabal. Sensato, ¿qué quiere decir sensato? Pues que no sea incauto, que no sea imprudente, que sea sensato, que piense y que obre pensando primero. Educado, ¿qué quiere decir educado? No quiere decir que sea un universitario, un licenciado o alguien que tenga varias maestrías o varios cursos, no. A veces no sirve de nada, es muy bueno también tenerlos, siempre y cuando van acompañados de una verdadera educación en la fe. Hospitalario, ¿qué quiere decir hospitalario? Que abre sus brazos, que abre su casa para quien venga y quien necesite. Apto para enseñar, que sea apto para enseñar. Fíjense, yo les voy a platicar. En algunas cuestiones que yo he leído dicen que San Pablo, así como lo conocen, era terrible para predicar, cosa que yo no creo. Pero dicen que por eso se le cayó ahí una persona y se mató, una persona que estaba Pablo platicando y se cayó y se dio en la torre, se dio en la maceta, se rompió la crisma y se mató una persona. Entonces muchos deducen que por eso Pablo no era buen predicador. Pero yo sí he leído de otros que no eran buenos predicadores. San Agustín. Dicen que el cura de Ars era muy buen predicador, pero que tenía un genio que no había quien lo aguantara, ¿no? Bueno, apto para enseñar.
Debe de ser una persona que predique. Una persona que predique, cualquier predicador, quien sea, para que esté predicando, hablando de Dios, tiene que conocer la palabra. Tiene que ser hombre de oración, hombre de la palabra y hombre eucarístico o mujer eucarística. ¿No es cierto? Cualquiera. No puedes dar lo que no tienes. Y eso se nota. ¿En qué se nota? En que no hay frutos luego. En el mensaje, en el testimonio, en el retiro, no hubo nada. Se quedó seco y vacío. ¿Por qué? Porque va el hombre con sus propias fuerzas, así como Pablo, y luego se nos andan muriendo. Pues no, no se puede. Apto para enseñar, conocedor de la palabra y que la pone en práctica también. Dice aquí, no violento, sino moderado. No aquel explosivo que anda por ahí ofendiendo y gritando y esto y lo otro. A veces es bueno que nos jalen las orejas, que nos entren las palabras, porque a veces ni siquiera entran, ¿no? Aunque nos jalen las orejas, ya estamos orejones, pero burros todavía. No hemos abierto nuestro corazón. No se trata de eso. Moderado, no violento. Este me encanta. Desprendido del dinero. Desprendido del dinero. Toda obra de evangelización, lo que sea, requiere inversión económica. Si tú que me estás escuchando has ido a servir a un retiro, sabes que tienes que invertir en gasolina, en comprar unas hojas, en comprar unos plumas, en comprar unos lápices, en comprar unas servilletas, en comprar unos platos, en hacer esto, en hacer lo otro, en poner unas cartulinas, en hacer unas mantas, en ir a invitar a una parroquia. Te cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Pues debe de ser desprendido del dinero aquel que quiera servir y vivir en la iglesia. Desprendido del dinero. Que gobierne bien su propia casa, dice. Que gobierne bien su propia casa. Porque a veces queremos hacer en la iglesia lo que no hacemos en la casa. A veces queremos mandar en la iglesia lo que no mandamos en la casa. A mí me caen mal todas las actitudes de los demás chamacos, pero a lo mejor mis hijos no están haciendo lo que deben de hacer. Y ese es un grave error en las personas que nos dedicamos a estas cosas de los business de Dios, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que platicar con nuestros hijos, hay que dialogar, hay que enseñarlos. No son a lo mejor las moneditas de oro que quisiéramos, aquellos niños bien portados, que están sentados, que no se mueven, que están atentos, que son bonitos, que están bien peinados, que no, a lo mejor no son eso. Pero son nuestros hijos y debemos de mantenerlos bien alineados también, porque dice, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar la casa de Dios, la asamblea de la casa de Dios? ¿Cómo te pueden poner al frente de un grupo? ¿Cómo te pueden poner al frente de los monaguillos, o al frente de los lectores, o al frente de un sector, o al frente de un grupo, o al frente de una célula, de un ágape, de lo que sea? Si en la casa se ve que no hay orden, pues acá también va a ser un verdadero desorden, ¿no? Entonces no se puede. No se puede. Que no sea neófito. ¿Qué es esto de neófito? Llega alguien, estás en el grupo, estás en la iglesia, llega alguien, quién sabe de dónde apareció, pero apareció un tipazo, una excelente persona, y luego lo ponen a servir. Luego le dan algo que hacer. Oye, espérame, sí es buena persona, sí es apto, pero necesita un tiempo. Neófito, novato. Porque luego se le crece o se le viene la presión encima y ya no hay ni qué hacer. Yo he conocido algún par de hermanos así. Bien buenos, se veían bien trabajadores y todo aquello, pero siempre estaban renegando, rezongando, no entendieron y se fueron. Así de fácil. Y esa es la realidad por este punto. Porque a veces los líderes nos equivocamos o no sabemos dónde poner. Es como un juego de dominó, un juego de ajedrez, que hay que estar bien atentos y saber cómo mover las piezas para que todo se beneficie, para hacer aquel jaque mate que queremos. Pues no pasa. Porque dice aquí la palabra de Dios, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación que el diablo. Que se crea, que se crezca. Oye, a mí me pusieron, es que pues, ya sabes cómo soy yo, que nadie es importante aquí. Y dice aquí, es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, que quien te conozca diga, él yo lo conozco. No, sí, es una persona seria, es una persona responsable, es una persona honesta, es una persona que no roba, es una persona que no maldice, es una persona que se comporta, es una persona que no ofende, es una persona que también le gusta ayudar si hay que barrer allí en la calle o algo. No, yo lo conozco. Así es como se gana la buena fama, porque imagínate
Que llegues tú y que te pongan ahí y ahora resulta que el presidente parroquial es don fulano. Y don fulano es un viejo borracho. Entonces, ¿qué va a decir la gente que lo conoce? Ay, como don fulano, si es un borracho. Bueno, con todo respeto para mis hermanos borrachos, ¿verdad? Pero si es esto, si es lo otro, ¿cómo lo pones a hacer eso? Pues no, debes de tener cierta credibilidad. La congruencia, lo que siempre digo, que se note que somos cristianos, ¿no? Y sí, tenemos fallas, somos pecadores, por supuesto, somos humanos. Pero también hay que aparentar santamente, o no sé cómo decirle, no sé si esto sea hipocresía. Pero hay que vivir nuestra fe también afuera, que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Mucho más le podemos sacar a esta palabra de Dios, pero vamos a seguir hablando de esto, porque ya nos vamos a un corte, último corte, y regresamos. En un momento continuamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. No le cambie, no le mueva y no se duerma. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Último bloque, último segmento, y ustedes no nos llaman, no sé qué están esperando. Levante el teléfono y la primera llamada va a recibir $1 millón de premio. Aquí lo tenemos certificado. No es cierto. No tenemos nada. Si no tuviéramos $1 millón, ya tuviéramos las instalaciones más grandes. Pero llámenos, díganos qué le parece. A lo mejor está usted muy enojado, muy enojada con lo que estamos diciendo. Pero fíjese por qué estamos hablando de esto. Vamos a seguirle. Acabamos de analizar lo que nos dice la primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 y siguientes. Bueno, que no sea esto, que no sea el otro, pero que sí sea esto, pero que sí sea el otro. Esa es la vida del cristiano. Hay que dejar lo malo y tomar lo bueno. Si tengo cosas malas, tengo que dejarlas. Hay cosas que se pueden cambiar. Si yo tengo cosas que puedo cambiar para ser mejor, debo cambiarlas, es mi obligación cambiarlas. Hay cosas que no puedo cambiar o que no me pueden hacer que cambie. Bueno, pero ya ese es otro tema. ¿Por qué estamos hablando de esto y por qué estamos diciendo que tenemos que hacer esto que nos dice la palabra de Dios? Sencillamente por eso. Yo puedo hablar y puedo decir una oración tan hermosa que caigan en descanso todos los que están ahí presentes, menos yo, porque si no, ¿quién habla? Puedo decir lo mejor, pero debo de ser congruente. Y ahí es donde cuesta. Y cuesta mucho. Y yo creo que todos hemos vivido una lucha. O vivimos una lucha. Tenemos muchas cosas que nos van atando, que nos van amarrando, que no nos dejan caminar. ¿Cuántas cosas no hay en nuestra vida, queridos hermanos? Pero debemos de arrancarlo. Les voy a decir por qué. En base a la lectura que acabamos de leer en el bloque siguiente, debemos entender que cualquiera, como les decía al principio del programa, que se diga hombre cristiano, mujer cristiana, debe de ser un modelo que los demás imiten para seguir a Cristo. Tú y yo debemos de ser un modelo de que hemos conocido a Dios para que los demás también busquen hacer lo que hacemos para seguir a Cristo. Por eso es muy importante lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, nuestro estilo de vida, todo es importante. No nada más interesa que alguien enseñe muy bien, que sea muy bueno para enseñar. No solamente interesa que haga hermosas oraciones, como les decía, que profetice en el nombre del mismo Señor Jesucristo. Válgame, a veces se equivoca uno, No es lo más importante eso, lo más importante es la forma de vida, que haya una vida moral y espiritual, y lo demás es lo de menos, lo demás lo hace el Señor. Que Dios realmente gobierne en todas las áreas de tu vida, que Dios realmente gobierne en todas las áreas de mi vida. Porque después caemos en el error, los errores, los defectos de los líderes se reproducen en los que están bajo su responsabilidad. Si yo tengo el grupo de lectores, pero no llegó a tiempo,
Pues los demás también van a llegar a la hora que les dé su regalada gana y no les voy a poder decir nada. Se pierde el respeto en aquel líder que no está espiritualmente fuerte. Porque puedes tener todas las ganas, todo el ánimo, pero si no tienes oración y si no conoces la palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, no te van a tomar en cuenta. No te van a tomar en serio. Un dirigente que no tiene carácter, que no es fiel al Señor cuando cae en el pecado, desacredita la obra de Dios. De verdad lo hemos visto, vemos que aquel cae, híjole, cómo hacemos ruido cuando alguien cae. Y si es alguien de arriba, pues peor. O pospeor, como dicen aquí, ¿no? Y a veces el ministerio que estaba ejerciendo se termina. Todo aquello nos lleva al descrédito. ¿Por qué? Por falta de solidez en el carácter de nosotros que nos decimos cristianos. Cuando un hombre o una mujer le falta carácter, le falta la fidelidad que necesita ante Dios, es incapaz, no tiene la capacidad de discernir lo que Dios quiere. No tiene la capacidad de discernir las deficiencias en el otro y no le puede ayudar. Cuando a uno le falta ese amor, cuando a uno le falta esa entrega y esa fidelidad, no puede uno corregir, no tiene uno autoridad, no tiene uno la sabiduría que nos viene de Dios. Los dones, por eso les digo que no lo tiene. Los dones del Espíritu Santo deben ser herramientas. ¿Cómo que herramientas? Herramientas, y son indispensables si queremos trabajar con poder en la obra de Dios, teniendo en cuenta que el que use la herramienta debe de ser una persona capacitada. Porque una herramienta puede ser muy buena, pero también puede ser un peligro en manos de alguien. Imagínese que usted agarra una sierra de esas para talar árboles y empieza a talar árboles, pero se le pasa la mano y le agarra el brazo ahí al compañero. No, las herramientas hay que saber usarlas. Entonces, los dones son útiles y edifican. ¿Cuándo? Cuando el que los usa tiene carácter, cuando el que los usa es maduro, es equilibrado y lo sabe usar. Entonces está haciendo algo bueno con ese don, con ese regalo que Dios le ha dado. Una buena herramienta puede dañarnos y dañar a otros, si no lo usamos bien. Cuidado, un cuchillo filoso. ¿Verdad? Puede cortar la carne, pero te puede cortar tu carne también. Así es con los dones, lo mismo. Si no se usan bien, pues hay problemas. Pero no por eso vamos a tener miedo a los dones. Hay que tener apertura, al contrario. Señor, yo quiero ser una herramienta útil, yo quiero ser útil, porque si no soy útil, voy a ser uno que no sirve. No, yo quiero ser útil, ya que los dones nos ayudan a crecer en el carácter. Fíjense, yo platicaba algo con alguien que está escuchando este programa. No tengas miedo. No tengas miedo cuando tengas que leer la lectura. Lee la lectura. No, es que tengo que practicar. Pues sí, tienes que practicar, pero digo, si ya tienes 20 años yendo a misa, ¿ya te sabes la lectura? Por lo menos. No tener miedo a hacer las cosas. ¿Estás captando el mensaje? Es decir que sí y Dios se encarga de lo demás. Es decir que sí y Dios se encarga de lo demás. No hay que tener miedo entonces. No hay que creernos tampoco que vamos nosotros mismos. No hay que tener ni miedo porque vamos a entender que es Dios el que nos respalda. Dones sobrenaturales. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Eso es lo que nos va a dar el Espíritu Santo. Dones sobrenaturales que son concedidos por Dios a determinadas personas nada más. Imagínate ser un agraciado por estos dones. Aunque se le atribuyen sobre todo al Espíritu Santo, son igualmente del Padre y del Hijo, porque Dios es el mismo. Y son un don para la iglesia, para que la iglesia mejore, para que la iglesia esté mucho mejor. Dones para la iglesia. Ya existían en el Antiguo Testamento, De ahí los han sacado. Dios los concede de forma incomparable en la iglesia por los méritos de Cristo. No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Para el bien común. Un don debe de ser para el bien común. Hay gente que, cómo habla, ¿verdad? Pero puros chismes. Pues no, ¿de qué le sirve saber hablar y hablar tanto? Hay gente que es muy graciosa, ¿no es cierto? Cuenta los chistes más colorados. ¿Y de qué le sirve si no edifica?
Entonces un don debe ser para el bien común, es un don de la iglesia. No son privados, no te quedes con ellos. No son para uso personal egoísta, ni son superfluos que se acaban. Los dones del Espíritu Santo, queridos hermanos, el propio Espíritu Santo los concede a quien quiere y cuando quiere. Y se encuentran en todo lugar. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. El Espíritu Santo los da y los quita según su beneplácito. Así es Él. Son pasajeros respecto de las virtudes teologales que son permanentes. Los dones son pasajeros, van y vienen. Las virtudes teologales se quedan siempre. Son virtudes que todos debemos de tener. Fe, esperanza y caridad. Y los dones deben de ser útiles, que sirvan para edificar la iglesia de Dios. Entonces, hay que pedirlos, ¿no? Si lo hacemos por amor a la iglesia y que sean para servir. 1 Corintios capítulo 14. Hay que pedir los dones. Señor, dame los dones que yo necesito para ser una herramienta útil. Que esta sea nuestra oración. Porque no estás pidiendo para ti. Estás pidiendo para beneficio de los demás, entendiendo que los dones del Espíritu Santo son para beneficio de la iglesia. Koinonía, eso significa realmente. ¿Qué me dicen a mí? ¿Qué significa koinonía? Lo más fácil, la respuesta más fácil, comunión, comunidad, pero no es cierto, va mucho más allá que aquello. Significa compartir los dones que yo tengo, que el Señor me ha regalado para beneficio tuyo, y que tú compartas los dones que el Señor te ha regalado para beneficio mío. La verdadera comunión, la verdadera iglesia, koinonía. Eso significa. Entonces hay que pedirlos. Jamás los dones van a poder adquirirse con las fuerzas humanas ni con dinero. Ahí está, ¿se acuerda? Aquel que quiso comprar lo que hacía Pedro. ¿Se acuerda de él? Simón, por eso viene la simonía. Una palabra que se usa para aquellos que quieren comprar lo santo, lo sacro, lo que no se puede. Queridos hermanos, como quisiera seguir hablando de esto, pero va a entrar la hora nacional ahorita enseguida y esos no perdonan. Todavía nos queda algo de este tema. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer la próxima semana. Señora Olivia Rivera nos llamó, manda saludos al hermano Javier. Muchas gracias, señora Olivia Rivera, que Dios le bendiga mucho. Pide oración por ella y por su familia. Claro que sí, están nuestras oraciones por su esposo, sobre todo por sus hijos. Que Dios le bendiga mucho. Y nos llamó Alicia de California, no sé hasta dónde está, hermana Alicia. Comenta que ya tiene... sí, se fue hace tiempo desde que se fue. Aquí lo seguimos esperando, querida hermana. Dice que se llevó cosas hermosas de la comunidad y ustedes se han quedado en el corazón de nosotros, hermana, y lo saben. Y dígale por allí a mi buen Epifanio que les amamos en el Señor y ojalá que un día puedan estar aquí con nosotros otra vez o nosotros allá con ustedes. Queridos hermanos, esto fue todo en su programa La Dignidad del Hombre. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, seguimos por internet y después a las 11 continuamos con esta programación. Dios les bendiga. Hasta luego. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.